La juventud del Partido Autonomista está al alcance de todos. Una idea pro país, donde el gobierno es del pueblo, de todo el pueblo. Y ya tiene su programa de radio. Con sentido federal, moderno, educativo y cultural, el futuro se está forjando desde La Otra Voz, un programa de radio y de país por la RZ. Hola, ¿cómo están todos? Estamos en un programa más, en La Otra Voz. Vamos a pasarles un poquito la temperatura de 18 grados, siendo las 11:05. Nos presentamos. Hoy tenemos de invitado conductor a Eric Saba, como siempre. Hola, Fran Pirovano. ¿Qué hacen? ¿Todo bien, chicos? Y tenemos un invitado especial. Tenemos al doctor Pablo Abdón Torres Barte con nosotros, que nos vino a acompañar. Hola, ¿qué tal? Buenos días para todos. Bueno, y vamos a estar hablando de varios temas. Queríamos empezar con el tema de la administración pública, ¿no? Un poquito. La administración pública, qué tema. Qué tema. Uno cuando ve el mapa del Estado es gigante. Cuando ve el mapa de los estados provinciales también son gigantes. Creo que nos espera 2019, que lamentablemente todos esos mapas, esas superestructuras se van a tener que acabar. Y es importante por ahí que la sociedad lo entienda el problema de tener un Estado gigante elefantiásico. Es importante que la sociedad participe y se concientice de este gran problema que genera una enorme absorción de recursos de la economía para mantener cosas que son absolutamente extrañas al quehacer del Estado. O sea, creo que la discusión de fondo post-2019 va a ser ¿qué Estado queremos? Si queremos un Estado federal, republicano y democrático, o si queremos un Estado, digamos, de corte autoritario que esté absolutamente toda nuestra vida, que esté promoviendo ideologías de género o esté promoviendo, o sea, porque si está mal a ver, que no quede claro, si está mal promover ideologías de género, también está mal sostener el culto, cultos católicos o el culto que sea. Lo que queremos es un Estado laico, que no venga ni de un lado ni del otro. Totalmente. Por lo menos a eso es a lo que yo aspiro. Un poco de coherencia. Sí, no, porque es una locura en esto de la ideología de género, o en esto de la biología versus el género, del sexo versus el género. En definitiva, el Estado no tiene por qué meterse ya a esta altura de la evolución humana con el género. Nosotros teníamos que tener un documento con un número de documento y ya. Claro. No importa si somos varón, mujer, cómo nos autopercibimos, cuáles son los gustos sexuales. Es un tema que al Estado no debería interesarle ni entrometerse. Claro, y de hecho creo que la derivación de recursos y de atención por parte del Estado hacia esos otros campos que no amerita, distorsiona los campos que verdaderamente ameritan, que serían la seguridad y la justicia, ¿no? Claro, la seguridad, la justicia, la defensa nacional, si uno quiere. Para eso está creado el Estado. Totalmente. Bien. Tenemos que entender que nosotros en 1853 planificamos un Estado. Planificamos un Estado donde en la Constitución Nacional. La Constitución Nacional es muy clara. Tiene un preámbulo, unas garantías que asegurar y una organización estatal. En ese orden, cuando uno abre el librito de la Constitución Nacional, está primero el preámbulo, después una serie de derechos y garantías y formas de gobierno, y una serie de derechos y garantías, de principios, y después cómo se organiza el Estado. Esto nos indica, aunque parezca una soncera, algo muy claro. ¿Para qué creamos el Estado? El preámbulo nos lo dice. Claro. Para el bienestar general, para asegurar los beneficios de la libertad. Entonces, nosotros queremos asegurar los beneficios de la libertad. ¿De quién? Del país, de todos aquellos que quieran habitar el suelo argentino. Exactamente. Entonces, ¿eso qué nos indica? Que la libertad, que es la que está hablando, es la libertad de los ciudadanos, la libertad individual, no la libertad del país respecto a otras potencias extranjeras. La organización para adentro es eso. Entonces, después de eso, ¿qué viene en segunda importancia? Creamos esto para esto. Luego decimos, tenemos un Estado republicano, representativo y federal. ¿Cómo vamos a hacer ese Estado? ¿Y qué es lo que tiene que asegurar ese Estado? Artículo 14, artículo 18, derechos, garantías, individuales siempre. Después, bueno, ahora se agregó la parte de los nuevos derechos y garantías, que no está mal, por ahí algunas cosas yo
están distorsionadas, porque además ese mismo nuevo capítulo dice que no puede alterar la primera parte de la Constitución, que así que los derechos individuales siguen teniendo primacía sobre los derechos de segunda generación, claro, que se incorporan. Luego del artículo 28. Después de ahí estamos organizando el Estado. O sea, ¿qué es lo que quiero decir respecto de eso? Que en realidad todo el Estado está organizado para garantizar nuestra libertad individual. Entonces, tenemos un Estado acotado, donde nosotros, siguiendo la tradición liberal de Jefferson, de los constitucionalistas de Estados Unidos, lo que queremos es asegurar el derecho a la búsqueda de la felicidad, que claro, es la famosa discusión que se da en Estados Unidos en 1789. Que cada individuo tiene derecho a buscar su propia felicidad. El Estado no nos da felicidad, sino que nosotros nos garantiza el derecho a buscar nuestra propia... Y que de encontrarla que no sea despojada por cualquier otro tercero, ¿no? Exactamente. Tal cual. Y en ese buscar, pues nos podemos equivocar, podemos ser felices o no, pero nos tenemos que hacer cargo de nuestra búsqueda y responsable de nuestra búsqueda. La otra voz, con la juventud del Partido Autonomista, hasta las 12, por la RZ. Bueno, seguimos de nuevo en La Otra Voz aquí con nuestro invitado de lujo hoy, el doctor Pablo Torres Barte, y seguimos hablando sobre el tema de las elecciones del 2019. Bueno, parece que el año que viene se viene un poquito candente, ¿no? Yo me imagino unas elecciones en el sentido de números, parecía la del 2003, no muy heterogénea, con muchos partidos, muchas opciones. Estábamos viendo, había leído hace poco en el diario, que estamos viendo acá en Capital, ¿no? Que parece que Larreta anda medio solo, como no tiene un candidato, un contrario, y leí que Matías Lamens, el presidente de San Lorenzo, estaba planeando, termina su mandato como presidente de San Lorenzo en el 2019, en diciembre, y tenía planeado presentarse a jefe de gabinete el año que viene, ¿no? Un tipo reconocidamente, él decía que de chico era fan del Che Guevara, de Fidel Castro, seguramente el Che también, se reconoce de centro izquierda, pero dice que no va a ir ni con Cristina porque no puede explicar los bolsos de López, ni con Macri, ni con Massa. Yo supongo será, no sé si con Stolbizer o del Caño quizás. Yo a la hora de hablar de elecciones de Capital Federal, digamos, las últimas, la verdad que me parecieron no quiero decir un desastre, pero es algo que solamente pasa en Capital, porque, o sea, si bien Larreta todavía no era lo que consideramos hoy, en mi opinión, tenía de segunda fuerza Lustó, que el único lugar donde podía ganar algo era en Capital, porque en el resto del país todo el mundo lo odia después de la 125, y como en Capital no crece una flor, crece pasto. Claro. Y después tenías a Recalde que digamos, tenía más manchas negras, o sea, era una cosa impresionante, más después de haber creo que había sido CEO de Aerolíneas. Sí. Entonces digo, la verdad que yo no te sabría decir porque puede pasar cualquier cosa. No, aparte lo más triste es que por el otro día hablaban en los medios de televisión y de lo que siempre cuando se plantea las votaciones de la Ciudad de Buenos Aires como el PRO, o sea, las últimas elecciones fueron el PRO, no fueron como Cambiemos. Como que todo ese grupo de gente que está ahí, que no sabemos si están, no están, los radicales un día están, otro día no, Lilita poniendo bombas, en fin. Me gustó la definición de un periodista porque lo primero que dijo fue, igual ahí en la Ciudad de Buenos Aires vos ponés un mono por Cambiemos y gana el mono. Qué poco respeto se le tiene, ¿no?, al voto del ciudadano. Yo creo que en Capital Federal, viendo las elecciones, como decía recién, y en función de todo lo que capturó Lustó, creo que hay un gran progresismo, digamos, que no se siente representado ni por el peronismo ni por, digamos, la izquierda revolucionaria. Es como ese buenismo progre cool
de Palermo, que el mejor lo capturó y Lustó, y la verdad que ganó, estuvo a punto de ganar. Claro, pero digo, eso es algo que solamente pasa en Capital. Un tipo de gente que capaz a nivel nacional se siente representada por Stolbizer o por Lifshitz, es el de Santa Fe. Creo que sí, el socialista. Claro, se siente más o menos de ese palo, ¿no? Pero que capaz en Capital no encuentra mucho un representante. Creo que con matices, todas las propuestas son iguales, o sea, no hay mucha diferencia entre Larreta, Lustó y Recalde para poner una elección. Me parece que está haciendo falta una propuesta nueva en Capital y sería saludable que se dé, pero o sea, cuando uno ve las discusiones entre ellos, no advierte demasiadas diferentes. Yo, que por ahí leo el boletín oficial y por ahí estoy más enterado de lo que es la ciudad de Buenos Aires, y de sus pormenores, sus estructuras y qué sé yo, lo que sí noto es que en Capital Federal es donde la casta política mejor tiene aceitado el engranaje de poder. O sea, es una ciudad donde parece que no hay corrupción, porque los medios no difunden nada, donde no hay escándalos, no hay denuncias penales. Es raro. O sea, en el boletín oficial, por ejemplo, salió publicado que Santilli se pagó su cumpleaños o una fiesta de cumpleaños con caja chica. Le pagamos todo el sushi. Salió publicado en el boletín oficial. Claro. La Auditoría General de la Nación, de la ciudad, cuya presidente es la esposa de Cabandier, no lo vio. En la auditoría, en el cuerpo de auditores, si bien tiene mayoría el PRO, también hay gente de Lustó, también hay gente del radicalismo. Cuyo trabajo básicamente es revisar este tipo de cosas. Claro, no dijo ni agua va. Santilli es el presidente o el que dirige la Cámara de Legisladores Porteños. Sí, bueno, seguro los auditores comieron sushi también, así que... Nadie hizo un pedido de informes, o sea, ni los medios, ni la oposición, ni la justicia, ni nadie tomó nota de algo que es realmente... Está bien, no es una cifra considerable, eran 30.000 pesos, pero me parece que el gesto era por demás reprochable y había una evidente malversación de fondos públicos. Nadie, absolutamente nadie, ni de la oposición, ni del gobierno, ni los medios, ni la justicia dijo absolutamente nada. Está claro que ahí hay un pacto de impunidad donde en realidad hacen que son opositores, pero después se reparten negocios. Bueno, igual me parece que la política de Macri es un poco así en todas partes, ¿no? Como que por un lado dicen una cosa, arman, pero por atrás se ve que es todo diferente. Bueno, Juan lo decía en Twitter una vez, que veíamos las frases, veíamos nosotros todos las frases de Macri: este es el presidente que yo quiero, que va y dice que necesitamos un presupuesto equilibrado, que bajar el gasto. Pero me lo cuenta como mi amigo, o sea, bueno, como en una charla de café. Claro, y yo tuve hace poco una discusión vía Twitter que me decía, bueno, sí, pero él trata y que la oposición no lo deja. Bueno, pues yo no me puedo basar por palabras, yo necesito hechos, acciones. Pero y eso es el problema de eso, como yo lo veo, y que él también lo digo bastante, que es que Macri quiso jugar, cuando asumió como presidente, quiso jugar el juego político europeo, para el parlamentarismo, donde el presidente es un títere y el que hace todo es el primer ministro, que acá vendría a ser el jefe de gabinete, que es un cargo relativamente nuevo, o sea, existe de 1994. Totalmente. Y lo que no entiende Macri, no sé si es porque no leyó la Constitución o qué, que esto es una república presidencialista, donde te guste o no te guste, sos el presidente, tenés ciertas tareas que, si bien son pocas en cantidad, son amplias en calidad, no se la podés delegar a un tercero, sino que las tenés que ejercer vos. Claro. Lo cual no quiere decir que no haya división de poderes, república y demás. Más allá de eso, además de tener una constitución presidencialista, somos una sociedad caudillista. Y yo lo que percibo en Macri es que no tiene control sobre su propia tropa. Claro. Macri es una persona que constantemente hace referencia a bajar el gasto público, a gestos de austeridad, a que los ciudadanos controlen el gasto público, pero después su propia tropa gasta en fruta. O sea, Marcos Peña ha gastado 5 millones en el 2016 para darle frutas y comida saludable a sus empleados. No, los alfajores de chocoarroz también. Los alfajores de chocoarroz. Muchas veces me ha llamado cuenta chocoarroz, llorapines, llorapalmeras y qué sé yo. Hay un punto
donde uno tiene que entender que en una república es una república de personas iguales, donde no hay un rey, una monarquía. Entonces, cuando uno ve las repúblicas evolucionadas como las europeas o las de Estados Unidos, por ejemplo, algo que yo siempre digo, los presidentes o los primeros ministros no tienen banda presidencial y bastón de mando, porque no mandan a nadie y no presiden a nadie. O sea, esos son resabios que a nosotros nos han quedado del virreinato. O sea, no ves a Trump con un bastón de mando o con una banda presidencial. Eso es algo que nosotros tenemos que entender. ¿Por qué? Porque Trump es considerado dentro de Estados Unidos un par que va a administrar lo público y va a volver después a sus negocios particulares o a su vida particular. Nosotros tenemos como que una vez que votamos cada 4 años a un monarca que puede hacer lo que quiera. También ese es otro problema que tenemos, que es una incultura cívica gigante de pensar que la soberanía del pueblo se ejerce solamente con el voto. Claro. Sí, totalmente. O sea, hay que hacerle entender capaz a la sociedad que el que va y se sienta en el sillón de Rivadavia no es que se sienta ahí y a partir de ahí es un mito, una leyenda y a partir de ahí queda en la historia como alguien más, sino que después de 4 u 8 años va a volver a su casa y es uno más. Debería volver a su casa. No, no conchavarse, por ejemplo, en el Senado. Bueno, tal cual con los fueros, tal cual, exactamente. Como dicen, el que no sirve, no sirve. El que no sirve, no sirve. No, sí, bueno, y me hizo acordar un poco lo que veníamos hablando antes, que como esto que nos faltaba una opción, ¿no? No solo a nivel de ciudad, sino a nivel nacional, como por lo menos en términos no solo económicos, en muchos términos cambiemos, como decía Eric recién, capaz una socialdemocracia europea o apunta hacia eso, y tiene muchos parecidos con el progresismo de Stolbizer o con el peronismo, entre comillas, de Massa, y capaz, si querés, yo te puedo reconocer en el sentido de seguridad, Patricia Bullrich en el sentido contra los narcotraficantes, puede tener una buena labor, o el ajuste que hizo Aranguren, o Dietrich, pero aún así, el cambio en el sentido de cómo necesitamos a alguien que venga y nos proponga realmente una república de todos, que él vaya y diga, bueno, ustedes me pusieron acá, yo me voy a ir, yo le voy a, como dice Pablo, administrar lo que ustedes me dieron, no algo que a mí me entra al bolsillo, pero porque me entra mágicamente. Igual yo creo que el problema base que tenemos todos nosotros es un problema cultural. Como hablaba Pablo recién, el ciudadano no entiende cuáles son sus deberes también como ciudadano, no solo los derechos, sino el tema de controlar la administración. Eso creo que es más importante que muchas otras cosas y no se hace. Sí, hoy por ejemplo, es verdad lo que dicen acá, se celebran 35 años de democracia. Sí. Nosotros tenemos a Alfonsín como el padre de la democracia. ¿Acaso alguien piensa sensatamente de que le debemos la democracia a Alfonsín? Es totalmente una locura. Es una locura. Eso es crear un mito fantástico donde la Argentina, el pueblo argentino, no hizo nada para recuperar la democracia. Totalmente. Vino Alfonsín del cielo y nos dio la democracia. Cuando la democracia estaba recuperada, digamos, ya cuando le legitimó totalmente un proceso. Un proceso, gracias a actores de la sociedad civil, y cuando ya la dictadura llama a elecciones libres, ya la democracia estaba recuperada. Eso, claro. O sea, antes de que Alfonsín ganara, ya estaba recuperada. Es un hecho histórico. Totalmente. Nosotros, sin embargo, en esa manía perversa que tenemos como sociedad de construir mitos, pensamos que tenemos democracia gracias a Alfonsín. O que somos libres, o sea, nos independizamos de España gracias a San Martín. O sea, si no existía San Martín, nosotros todavía éramos un virreinato. Esa es parte de nuestra sociedad caudillista, ¿no? Que decía claro. Recién. Pero más gracioso, ¿no? Porque si hubiese sido, no sé, Perón hubiese ganado esas elecciones, sí. Supongamos que seguía vivo, iba a ser Perón el padre de la democracia. Si hubiese ganado Alzogaray, hubiese sido Alzogaray el padre de la democracia. Luder iba a ser el padre de la democracia. Claro. O sea, Allende, el bisonte. Y a Luder no lo votó nadie, o sea, quedó por ley de acefalía. Bueno, pero Luder era candidato a... No, sí. Por el peronismo. Allende también. Si ganaba Allende era el padre de la democracia. O sea, es una estupidez argumental. Claro. Pero nosotros necesitamos, como una sociedad enferma que somos, tener un líder. Totalmente, sí. Construir una figura. Como una falla cultural. Es que en última instancia el único que te puede liderar a vos sos vos mismo.
Eso es el hincapié que hace la Revolución Americana. Pero es a lo que al argentino le falta. El argentino necesita un hombre que le dé pan y circo, un hombre... No, que es un problema cultural, eso estamos más que de acuerdo. Ahí vamos a lo que dice. Pero siguiendo con... O sea, la libertad es poder. Claro. La libertad no es otra cosa que poder. Poder y libertad es exactamente lo mismo. Si yo soy libre, tengo poder. ¿Poder de qué? De gobernarme a mí mismo. Totalmente. Si yo no tengo libertad, yo no tengo poder de gobernarme a mí mismo, y viene otro poderoso y me gobierna. Toma decisiones por mí. Ese es el punto que por ahí filosóficamente la sociedad, que está bastante embrutecida, no entiende. Sí. Entonces, cuando un pueblo es libre, tiene el poder de gobernarse a sí mismo. Gobernarse a sí mismo también significa controlar sus actos. Tener responsabilidad de eso. Tener responsabilidad de eso. Entonces, yo como pueblo tengo la responsabilidad de controlar mis actos. Mis actos, como yo delegué mi poder, parte de mi poder al gobierno, como pueblo, la responsabilidad que tengo es controlar los actos de gobierno. Por eso está la publicidad de los actos de gobierno desde que empezamos este país. Porque los actos públicos tienen que ser públicos, no para que yo los pueda ver, sino para que yo los pueda ver, cuestionar, opinar. Sino, o sea, ejercemos la soberanía cada 4 años, la soberanía del pueblo en cuanto a elegir gobernantes. Lo que hay que entender es que la soberanía se ejerce día a día. Como decía Jefferson, el precio de la libertad es la eterna vigilancia. Claro. Bueno. Que es lo que esto se debería, lo que te está diciendo él ahora, supuestamente se debería enseñar en cualquier clase de cívica del secundario. Lo que pasa es que, a ver, si vamos a hablar de un problema cultural, estamos hablando de un problema educativo. O como, a ver, de base. Por eso, y como yo lo veo, no solamente en instituciones públicas, sino también en instituciones privadas. Los programas educativos son así. Pero digo, no solamente, pero digo, más allá de la cuestión de qué temario, como cuál sea la bibliografía histórica, o el profesor quiera dar la Constitución Nacional, viéndolo como un todo, el paso por una institución educativa superior, que las camadas de jóvenes no salgan de ahí con miedo, con resentimiento, con arrogancia y con enojo, sino que al contrario, que salgan con propósito, que salgan con voluntad, que salgan con ganas de comerse el mundo, que es lo que yo veo cuando conozco gente de otros países que, para bien o para mal, están mejor que nosotros. Yo lo veo que por algún otro motivo tienen la misma edad que yo, pero tienen una gana de comerse el mundo que yo no lo he visto en gente de acá. Lo que pasa es que tienen libertad, nacen con libertad. Sin duda. No nacen con el discurso de que falta Estado, ¿entendés? Sino que nacen con el discurso que ni les importa. De esforzate y vas a lograr lo que vos te propongas. Ni les importa. En este país lamentablemente está perdido. Bueno, muchos gobiernos se encargaron de eso. Para ellos el populismo Estado trabaja sobre eso. Pero ahí hay un problema que es aún mayor que el Estado, porque como decía Eric, no es solo la educación pública, que la universidad o la escuela. Digamos educación estatal y educación privada, porque pública... Claro, pública puede ser otra, educación estatal o educación privada. Es la base porque el profesor, la persona, hoy en día es muy difícil encontrar a alguien que vaya con unas ganas de enseñar o que enseñe de una forma lo más, no digo totalmente objetiva, porque es muy difícil no dar hechos históricos objetivamente, o excepto que sea algo matemático exacto. Es muy difícil encontrar, pero por eso digo, no es solo el sesgo no es solo en la educación estatal, sino en la privada, porque vas y capaz en una escuela religiosa de cualquier tipo de religión te enseñan obviamente a favor de su religión, cuando capaz justo lo que hablaba hoy Pablo. Todas las religiones han mandado han tenido sus pros y sus contras a través de la historia, unas más, otras menos. Igual pero yo creo que hay algo que se perdió en Argentina, que es el tema de la competencia. La gente le tiene miedo a la competencia. Es que es así. Yo justamente te iba a decir, perdón Gigi, continúa. Sí, obvio. No. Que digamos, no soy un genio en ciencia de la educación, ¿no? Pero lo que debería, para retomar este camino, lo que debería volver al aula es, no sé si tanto la competencia, pero los incentivos. O sea, enseñarle a la gente joven que si se esfuerza, que si no está pensando tanto en el otro, sino en uno mismo, puede llegar lejos. Claro, me parece al argentino le falta entender que la competencia no es mala, que la competencia es sana, que el querer ser mejor que otros no es malo. Yo te cuento un ejemplo que tuve la otra vez con mi hija. Había 2 chicos que no sé, se mandaron un moco ahí en el aula, ¿no? Entonces, la solución de la escuela fue
que todo el aula vaya a hablar, porque ahora no hay más amonestaciones, no hay más castigos individuales, que venga el psicólogo o el psicopedagogo del aula, de la escuela, a hablar con toda la división, porque estamos hablando de segundo o tercer año, por el problema que habían tenido estos dos chicos. El planteo de mi hija era, ¿por qué? Primero, o sea, la estupidez de sacar las sanciones. Los chicos, que venga el psicólogo a hablar con ellos, ya lo toman como una sanción. Claro. Lo toman como una amonestación, o porque, entonces dice, ¿por qué yo me tengo que bancar? Que porque dos se portan mal, a mí me sancionan. ¿Qué es lo que nos pasa? No sé, a mí me pasaba, vos no sé. ¿Entendés? No, sí, totalmente. O sea, los castigos son individuales. Si hay dos personas que hicieron una macana, esas dos personas tienen que pagar. No puede pagar la sociedad entera por esas dos personas. No, completamente. O sea, si tomamos el aula como una sociedad, como una mini sociedad, en realidad el mensaje de la psicopedagogía actual es: hay dos de esa aula que se mandaron un moco, yo castigo a toda el aula. Se quedan todos sin recreo. Y te agrego un detalle, que sabés que psicológicamente, científicamente eso está mal, porque si vos, o sea, está demostrado que si vos tenés un grupo de 5 genios y agregás a un mediocre, en vez de lo que uno pensaría normalmente, que es que el mediocre se va a volver mejor, los 5 genios disminuyen en su capacidad. Entonces, cuando el ser humano ve que al que debería ser castigado no lo castigan, digamos, tienen menos ganas de mejorar. Creo que Sowell no es el que dice que si vos no vas a pagar por los daños que vos haces, entonces no tiene sentido. Claro. O sea, toman decisiones por vos y después vos te tenés que bancar. Bueno, es lo que pasa, digamos, en el gobierno. Las malas decisiones del gobierno las pagamos todos. Las pagamos todos y la culpa siempre fue de la pesada herencia. Nunca fue responsabilidad de vos que no te sacrificaste lo suficiente. Federico Donís decía: nunca culpemos al gobierno por lo que le dejamos hacer. Y bueno, eso también. Ahí hay un sesgo totalmente del argentino medio de cómo, claro, son los políticos. Nosotros el político se mandó tal o cual cagada. Nosotros nos mantenemos, votamos, los dejamos a ellos y fueron ellos. Yo creo que lo que la nos culpa. falta encontrar primero como línea, como lanza, es qué cosas como sociedad nosotros queremos que realmente cambien. Si nosotros realmente queremos que cambien económicamente el rumbo del país, nosotros tenemos que ponernos un frente y decir, bueno, ese es el lugar que yo aspiro. ¿Qué es lo que quiero lograr como nación? ¿Qué es lo que quiero lograr como ciudadano? Sí, pasa que es esto, ¿no? La Argentina es tan colectivista, y bueno, tiene un gen tan colectivista, tan de la sociedad, con esto hablamos, que se inculca ya directamente en las aulas, que es muy difícil conseguir un gobierno que busque el beneficio del individuo en general. Solamente necesita darle libertad. De grupos. Siempre se termina hablando de minorías o mayorías y no del individuo en sí. Es que en sí, o sea, el liberalismo como ideología política no elimina la idea de los colectivos, sino que digamos, cambia su definición. O sea, para la izquierda no es que vos sos parte de un colectivo, vos sos parte de algo más grande que vos. En cambio, para el liberalismo, el grupo es parte de vos. Ese colectivo es lo que hace parte de tu identidad individual. Claro. Entonces, ves que parece que no es importante, pero cambia el sentido. Pero la definición es importante, porque no es que vos sos de tal religión, sos de tal barrio, sos de tal club de fútbol. No, esa religión, ese club, ese barrio, ese club de fútbol forma parte de quién sos vos como persona y como persona. Sería algo así como primero, que somos iguales o somos libres. No, bueno, siempre la típica frase de Milton Friedman, que dice que cualquier sociedad que anteponga la igualdad ante la libertad va a quedarse sin ninguna de las dos. Bueno, ¿ves? Eso sería una premisa de qué queremos nosotros como sociedad. Sí, a ver, nosotros por ahí hacemos un culto a la igualdad sin entender que, como dice José Venegas, en Cuba la gente arriesga su vida nadando, lanzándose a un mar infesto de tiburones en busca de la desigualdad. Porque lo que van a buscar a Miami es la desigualdad, ¿no es? O sea, salen de la igualdad a buscar la desigualdad. La masiva inmigración que estamos viendo venezolana es la búsqueda de desigualdad. Es mentira que el hombre quiere igualdad. El único lugar donde somos iguales, donde el Estado es responsable de nuestra comida, de nuestra educación, de nuestro techo, de nuestra vivienda, de nuestro lugar para dormir, es en la cárcel. Yo les pregunto, ¿quién quiere estar en la cárcel? No, nadie, totalmente. Pero bueno, incluso no, que ahí tengo dos ejemplos. Evo Morales, que hace poco tuiteó
que lo tuiteó culpándolo a Trump, que los hondureños, Los hondureños Sí. escapaban del maligno capitalismo hacia Estados Unidos, que para, no sé, creo que todos coincidimos que la cuna del capitalismo es la libertad. Y el otro horror, que está el cartel, yo lo vi, no lo podía creer, el 9 de julio, enorme, un cartel que dice el 1%. el 1% de la población es más rica que el 99% restante. Y yo digo, ese es otro de Es los... una falacia igual. Bueno, yo pero te puedo hablar una hora de eso. pero es otro de los... De todo, sí. de esos gérmenes que tenemos, el creer primero que la desigualdad es mala cuando es un error, la pobreza es mala, la desigualdad, es más, la desigualdad es buena, o sea, es lo que nos hace competir y llevarnos a querer ser mejor. Ese es uno de los errores. Y el otro, bueno, demuestra la clásica envidia o resentimiento que tiene el argentino hacia el otro, que capaz sí tiene más, pero fíjate cómo consiguió eso. Pero mirá vos cómo es siempre social el problema cultural, para hacerlo corto, que cuando vos ves o lees un poco, las sociedades, por ejemplo, como la americana, aplaude al que triunfa y quiere parecerse a él, y nosotros lo queremos destruir. Es que incluso, a ver, doy un caso hipotético para que Dale. lo vean. Si todos acá ganamos 10 pesos, porque el Estado nos corta cualquier otro tipo de ingreso y son solamente 10 pesos, y uno hace una changuita y saca unos pesos de más, y aún así viene el Estado y te lo saca, esa guita después, ¿qué hace? ¿Quién se la queda? O sea, es imposible. La Otra Voz, el programa de la juventud del Partido Autonomista, de 11 a 12 por la RZ. Bueno, estábamos escuchando el tema de Queen, I Want to Break Free, y hablando de libertad, bueno, hoy se conmemoran los 35 años de democracia y queremos compartir con ustedes una breve entrevista que se le hizo a José Romero Feris, conmemorando estos 35 años cuando ganó la gobernación de la provincia de Corrientes junto con María García Enciso. El pensamiento es que creo que cumplimos con la gente, con nuestro pueblo, con los correntinos, con nuestros queridos comprovincianos, una fecha histórica, pero no histórica porque hayamos ganado nosotros. Yo creo que fue una fecha histórica porque se reanudó la democracia, fue un hito en el cual hubo un enorme entusiasmo por parte de la gente. Hablaba yo con Marley, que organizó totalmente el tema logístico, padrones, boletas, fiscales, etcétera, que la gente venía a pedir para ser fiscal o para ser presidente de mesa. Y eso fue una demostración cabal de que querían participar, querían ser protagonistas, gente de distintas extracciones políticas. Yo me acuerdo que nosotros manifestamos en aquel momento, no nos interesaba la militancia, a qué sector pertenecían, sino que teníamos la obligación de restablecer las instituciones, de fortalecerlas, de gobernar para todos. Bueno, estábamos escuchando un poquito la palabra de José Romero Feris de cómo la gente participó en ese momento histórico que fue las votaciones, ¿no? Un poco de lo que hablabas vos, Pablo. Claro, o sea, me parece, justo vino, o sea, aunque no parezca, para que no parezca, desconocía lo que la opinión de Pocho Romero Feris. Es la gente la que recupera la democracia, es la gente la que logra la independencia argentina, no son ni San Martín ni Alfonsín. Eso es más o menos lo que tenemos que tener en cuenta. Entender que el argentino no, el individuo en cualquier parte del mundo es soberano de sí mismo, ¿no? Sí, pero que son los pueblos los que van a algún lugar. Claro. Es el pueblo brasilero, si se quiere ahora para hablar el que decide salir de toda esa ideología que tenía el PT, o que, digamos, no el PT, el que decide, no sé en qué va a venir, no estoy diciendo que Bolsonaro sea bueno o malo, porque la verdad No sabemos. Yo vivo en Argentina, no vivo en Brasil, lo conozco por los medios, pero sí hay algo que es claro. El pueblo brasilero decidió dejar atrás todos los partidos que tenían corrupción. Entonces, quiere salir de la corrupción. Si va a poder, votando a Bolsonaro, no sé, es una incógnita. Pero ahí sí está marcando el pueblo un camino, porque no es solo un voto castigo al PT, sino al resto de los partidos anteriores que estaban
que participaban de las elecciones. Sí. Pablo, yo te quería preguntar, ya que estamos, ¿qué opinión te amerita todo este tema? O sea, que toda Latinoamérica está girando hacia una visión más de derecha, se podría decir ahora. Que tenemos, por ejemplo, Bolsonaro va a visitar como primera medida a Chile, a Piñera, tenemos Perú, tenemos, bueno, ahora Brasil también creo que quedamos nosotros relegados con el progresismo junto con Bolivia y con Uruguay. Y Venezuela, obviamente. Y Venezuela. Bueno, yo lo tomo más como una dictadura socialista, sí. Pero bueno. A ver, la libertad es un instinto natural para mí. Todos naturalmente queremos ser libres. Por eso ninguno quiere estar en la cárcel. Y por eso el principal castigo en una sociedad es ir a una cárcel, porque la libertad es un instinto natural. Libertad e igualdad ante la ley son dos cosas que aceptamos todos básicamente. Ahora, cuando esto se convierte, esta libertad se trastoca y se convierte ante una cosa que es, o sea, libertad, tolerancia, igualdad ante la ley. Yo puedo tolerar al diferente. Ahora, cuando esa tolerancia empieza a ser regulada y el diferente empieza a gozar de otros derechos que yo no tengo, por ejemplo, el que es un pueblo originario se le considera su territorio sagrado y no se puede allanar, el que se autopercibe, no sé, un gato, para decirlo, tiene derecho a que le demos whiskas. No, o sea, quiero decir esto de esta manera para no herir a nadie, ¿tá? Tiene derecho a que nosotros le subvencionemos el whiskas porque él se persigue gato, o el que se persigue el que se percibe una gacela tiene derecho a que le demos 3 hectáreas para que él pueda pastar. O sea, cuando la libertad, la tolerancia se transforma en 1.000.000 de leyes que van legislando según al grupo, a la minoría o al grupo que vos perteneces, ahí tenés un problema. Porque entonces ya la ciudadanía, el que conforma la mayoría, que no conforma ningún tipo de esas minorías, se siente estafado con la democracia. Entonces ahí sale a votar cosas también como movimientos como el de Bolsonaro. El de Bolsonaro, totalmente. Hay que ver a dónde va, porque se va al otro extremo por ahí. Después yo creo que los hechos, tengo esperanza de que los hechos lo frenen un poco en su discurso. Totalmente. No, a ver, con lo que decía Gigi, ¿no? Estaba divulgándose por Twitter una foto, decía en el 2008 había como todos los países gobernados por gobiernos de izquierda, excepto Colombia, que siempre fue un bastión medio republicano, de derecha, que el lío que siempre tuvo Colombia fue con la FARC, pero eso es de otro tema. Y como ahora, 10 años después, quedan en Macri, si querés, como gobierno de centro-izquierda, una socialdemocracia, Uruguay, Bolivia y, bueno, Venezuela. Pero eso es lo que voy, ¿no? El pueblo, esto es un juego de peso y contrapeso, toda la historia, ¿no? Pasaron 10 años de gobiernos chavistas, kirchneristas, lulistas, ¿cómo se llama la chilena? Bachelet, Lugo, en su hace tiempo atrás. Lugo, ¿te acordás? Y bueno, y la gente se cansó de esa mentira, y entonces tuvo, obviamente, la reacción. Capaz más con personajes un poquito más medidos, si querés, como Piñera en Chile, o un poquito más controvertidos como Bolsonaro en Brasil. Puede ser que por ahí el tema que tenemos con la democracia es que nosotros vemos la democracia como un sistema de igualdad en vez de un sistema de libertad. ¿Será que ese es el sentido por el cual nosotros vamos como en un péndulo y no encontramos como un término medio, digamos, o no entendemos la democracia como tendría que ser? Yo creo que como por ejemplo la democracia americana. A ver, hay una frase muy buena que dice los tiempos malos crean hombres fuertes, los hombres fuertes crean tiempos buenos, los tiempos buenos crean gente débil, la gente débil genera tiempos malos. Así que si lo querés ver como un péndulo, puede ser. Sí. De todos modos, yo lo que veo, haciendo un análisis más a la persona que efectivamente estamos hablando, ya sea Piñera, ya sea Bolsonaro, sea Trump, sea quien sea, yo lo que veo que en última instancia para mí es más beneficioso para la sociedad desde su posición de político, que es que son tipos que no son, viste la frase de Milei que es muy buena, que dice, si lo único que tú tienes es un martillo, con el paso del tiempo todo se te parecerá un clavo. Claro. Bueno, antes era eso, antes los tipos eran políticos y lo único que podían hacer para cambiar la situación era retorcer de algún modo a los ciudadanos, para que no tengan otra chance que hacer lo que ellos querían. Cuando yo veo ahora a Trump, a Bolsonaro, yo lo que veo son tipos que son negociadores, son tipos que no te van a correr
con el aparato represivo, sino que te van a tratar de convencer para que tomes la decisión vos voluntariamente. No, totalmente. Bueno, pero si hablamos un poquito más del caso Bolsonaro, Brasil el año pasado tuvo un promedio altísimo de muertes violentas. Sí, 36 cada 100.000 personas. 36 cada 100.000 personas. Acá en Argentina, si me acuerdo, creo que es de 6. Sí, bueno, igual también tenemos que ver demográficamente la cantidad que ellos no, son. Obvio, es un país completamente son distinto. mucho más. Incluso en términos reales es muchísimo más. Ahí quiero hacer una diferencia muy clara entre lo que es el fundamento de la libre importación de armas en Estados Unidos y el fundamento que propone Bolsonaro para ir por la libertad de armas en Brasil. En Estados Unidos, la cuarta enmienda es la segunda enmienda, tiene que ver con la defensa del pueblo respecto de las autoridades. Sí. Bolsonaro la plantea como la defensa del pueblo contra el pueblo. Claro. Ojo que eso es una diferencia conceptual importante. Sí, totalmente. A ver, en el sentido de, yo la verdad no sé realmente cuándo o si va a poder conseguir la libre portación de armas. También vi que quería reducir la edad, digamos, la imputabilidad hasta los 16 años, porque bueno, todos sabemos las favelas brasileñas, tienen muchos jóvenes que están metidos nacen ahí y bueno, se meten en caminos peligrosos. Pero nada, la reacción es extraña a su vez, porque bueno, uno puede entender que después de un proceso, haya un proceso de cambio largo, pero como en las últimas elecciones el Partido Trabajador, el PT lo vota el 50% y en 4 años, con un simple caso de corrupción, con la justicia funcionando en Brasil, poniendo Hay algo que creo yo que lo había justo hablado Pablo antes con respecto a lo que conozco de lo que es Brasil, que lo hablé el otro día, lo dije en el programa anterior. Los brasileros tienen de hecho lo hablaban ayer también en televisión, ellos tienen otra visión de lo que son las instituciones. Ellos tienen mucho respeto por la policía, tienen mucho respeto por los militares. No sucede lo mismo acá en Argentina. Que en Chile también con los carabineros. Con los carabineros vos vas, por ejemplo, vos vas por cualquier ruta chilena y ves los barcos, los buques de guerra y los carabineros todo el tiempo, no te molesta. De hecho, cuando son las fechas patrias salen desfilando y los chicos van marchando. A mí, cuando la primera vez que fui a Chile, me chocó un poco, no estaba acostumbrada a eso. Pero eso también tiene que ver con lo que decía también Pablo, de que nosotros no estamos acostumbrados como argentinos a controlar al Estado. Nosotros no queremos tener ese papel de policía No, totalmente, pero bueno, eso es... Entonces, para ellos no suena igual que para nosotros suena muy chocante, pero ellos están más acostumbrados a eso. Porque hay un error del pueblo argentino de quedarse, el pueblo brasileño, el pueblo chino, si querés, tuvo sus épocas, tuvo sus dictaduras militares. Chile vivió una dictadura más fuerte que la nuestra. Más fuerte, pero entendió, o por lo menos una gran parte de la sociedad brasilera o chilena, entendió lo que fue el pasado, que la institución puede tener sus manchas, pero que siempre se renueva. Nosotros hoy vemos, bueno, yo personalmente tuve un hermano que entró este año al colegio militar, y hoy entré como en shock, digamos, al sentir realmente lo que es eso, ¿no? Como que no entendía muy bien dónde se estaba metiendo. Y me empecé a ver y a darme cuenta... Esto, como mi hermano no tiene nada que ver con Videla. Ojo, les digo algo, claro. Mi hermano no tiene nada que ver con Videla. Y les digo más, en Brasil, y calculo que acá en Argentina también, en las zonas más pobres, que es el norte de Brasil, la parte más de Manaus y todo eso, la gente más pobre todavía prefiere más mano dura que el sur de Brasil. Mira, yo te digo, yo fui durante muchos años funcionario de la justicia penal de la provincia de Buenos Aires. Y el que más sufre la inseguridad es la propia persona de clase baja. Sí. Es el señor que va a las 6 de la mañana, sale de la villa a tomar el colectivo para ir a trabajar. El otro muchacho de la villa, que es de mal vivir, va y lo asalta y le roba el celular y qué sé yo. Es entre ellos, totalmente. Eso es justicia burguesa. Que a mí me roben el celular no me representa nada, porque voy y me compro otro. Pero a él, que le roben el celular, por ahí le representa un mes de sueldo. O sea, es mucho más grave el robo por ahí para esa gente de una bicicleta que a mí que me roben el auto que lo tengo asegurado. Claro, totalmente. Estás escuchando La Otra Voz, el programa de la juventud del Partido Autonomista en la RZ.
Si querés afiliarte al PAN, comunicate al 15 67 33 0915 y escribinos a partidoautonomistapan@gmail.com. En la RZ miramos las cosas de otra forma. Te ayudamos a pensar en que el futuro es ahora mismo. Y nosotros somos el futuro. Escucha la RZ. Y no te la compliques. Bueno, Pablo, gracias por haber venido y gracias por haberme invitado, Gigi, Fran. Un placer. Nada, para concluir, vos sos un gran referente de lo que es la etapa liberal de la Argentina, ¿no? Alberdi y la generación del 37. Y yo, como estudiante de Derecho, tengo acá un fragmento de un fallo de 1887, de uno de los primeros fallos de la Corte Suprema, que se llama Fallo Lortondo, donde habla de la propiedad privada. Y básicamente los hechos son que había una señora que cuando estaban construyendo la Avenida de Mayo, la ordenanza municipal que ordenaba la expropiación de esos terrenos decía que toda vivienda que se veía alterada por la expropiación tenía que ser expropiada también. O sea que si la Avenida de Mayo pasaba por la mitad de tu casa y te quedaba la otra mitad, yo me quedo con la otra mitad. Obviamente la Corte Suprema encuentra esto inconstitucional y tiene un considerando muy lindo que dice que si así no fuese, y debiese entenderse permitido ilícito a los poderes públicos o color de utilidad común invadir la propiedad privada más allá de lo estrictamente necesario al interés general y despojar al ciudadano de lo suyo, sustituyéndose a él en el uso y goce de sus bienes ya para someterlos a una explotación más provechosa a los intereses fiscales, ya simplemente para lucrar vendiéndolos a terceros con la diferencia entre el precio de compra y el de venta de los mismos, desaparecería a la vez que todo límite al derecho, aunque legítimo, exorbitante de expropiación, la garantía única contra el abuso posible de tal derecho. Y luego finaliza diciendo que tal doctrina importaría además no solo desnaturalizar el derecho de expropiación, haciendo de él, en oposición a los fines con que la Constitución lo consagra, una fuente ordinaria de recursos y un medio financiero inusitado y anormal, sino también cambiar las reglas asignadas por la Constitución y las leyes para la formación del tesoro público, confundiendo todas las nociones legales y sustituyendo el ejercicio de tal derecho al poder ordinario de impuesto y de contribución, que no es tal, sin embargo, la noción de la Constitución ni puede admitirse en el terreno de la razón y de la equidad que lo sea, porque ello constituiría en realidad un verdadero socialismo de Estado en que este último sería todo y el ciudadano nada. Esto es, el Lortondo es 1887. 87, sí. Bien, pensemos. ¿Cuántas fábricas se han expropiado para esas cooperativas? ¿Qué ha pasado con la confitería del Molino, que está acá a unas cuadras? Con el Bauen, que está acá una cuadra más para allá. ¿A dónde fuimos de 1887 hasta ahora? Cuánto retroceso, ¿no es cierto? Sí. No, a ver, yo lo que siempre digo en mi facultad y incluso a profesores, yo digo, no es un problema de contenido, no es un problema de continente, es un problema de contenido. Porque la Constitución es casi una réplica de la norteamericana y más específicamente de la californiana. El problema es digamos, que capaz el pueblo argentino hoy en día por eso no está preparado para las posibilidades que se maneja y queremos que todo el mundo nos cuide de nuestra espalda. Nosotros tenemos un verso grande jurídicamente, que es la interpretación histórica. En base a la interpretación histórica como fuente de interpretación de la ley, hemos apañado y hemos hecho cualquier desaguisado de los derechos que están escritos en la Constitución. Ese es el problema. Nosotros interpretamos el derecho de propiedad como se nos canta ahora, según los cánones que se nos cantan, como si el derecho de propiedad fuera algo que va variando con el tiempo. La propiedad es siempre la misma. ¿Es mío o no es mío? Punto. ¿Y cuál es la defensa que yo tengo? Esa defensa de la propiedad cada vez se hace más débil. Y eso implica un retroceso económico porque no, obviamente donde el derecho de la propiedad está en peligro, las inversiones no llegan. Esto es así en cualquier lado. Y si llegan con unos reaseguros del Estado que generalmente son negociados. O sea, en Cuba la propiedad privada no existe, salvo para los hoteles españoles, el Meliá y qué sé yo, que han llegado, Dios quiera saber cómo y bajo qué parámetros de protección jurídica.
libertad. Si es que la hay, ¿no? Si es que la hay, pero hay llegado pactos donde ya no decide Fidel Castro y el dueño de la Termeliá. Claro, pero yo lo que digo es, las ideas estaban y yo creo que todavía están claras. El tema es que no se dice o no se quiere decir. No, bueno, eso es que las ideas estaban claras y que hay parte de la sociedad que todavía las tienen claras, totalmente es así. Pero bueno, no sé qué hay que ver, ¿no? Remontarse a los archivos y ver qué empezó a pasar a partir de 1930, 1920 y pico, que la sociedad argentina empezó a cambiar y a ir para otro camino. No, fue un contexto mundial que hizo a su vez que la sociedad argentina, creo, empieza a cambiar. Yo más o menos que lo veo por ahí, ¿no? Pero bueno, la verdad el ciudadano argentino, no sé si por una cuestión de educación, porque uno empieza a hablar capaz del peronismo. Yo creo que esa respuesta la tenés en Perón. Pero podés tener Rosas. Claro, puede haber arrancado en Rosas. Si es más moderno, puede no haber llegado Perón, puede haber sido Irigoyen. Hay varias etapas que... Para mí la grieta es entre nacionalistas y liberales. Y liberales, sí, arrancaron con Moreno y Saavedra, pasó a Rosas y Alberdi, después... Ahora, fíjate el nivel en el que estamos... coincido totalmente con Pablo, está totalmente desde la época de la Revolución de Mayo, desde el inicio de Argentina, desde el caudillismo... Es si nos abrimos al mundo o no. O no, totalmente. En eso se resume el problema argentino. Esa es la grieta. Porque para abrirnos al mundo necesitamos un Estado más chiquito, impuestos más bajos, qué sé yo. Para no abrirnos al mundo y para vivir de lo que producimos, de nosotros, necesitamos toda una serie de regulaciones. Bueno, entonces, yo creo el punto igual es si nos abrimos al mundo o no. Y esto viene de 1810 en adelante. En función de eso, yo creo que desde un punto de vista puramente conceptual, el problema es que todo lo que se dice, ¿entendés? Y digamos, el verso que nos comemos hoy es que nos venden a la riqueza como que está dada y como que es una torta, ¿no? Y lo que nos tenemos que preguntar es quién se lleva quién se lleva qué pedazos y qué pedazos son más grandes, cuando en realidad esa es la peor definición que vos podés dar de la riqueza de una sociedad, porque la torta puede ser más grande, la torta puede ser más chica, los actores van cambiando. Pero primero hay que hacer la torta. Sin duda, pero a eso es a lo que voy. Hoy, a ver, la riqueza que nosotros teníamos, si vos mirás los datos de reservas del Banco Central y de balanza comercial, que cuando asume Perón a la presidencia, estábamos llenos, ¿entendés? Y después todo eso se liquidó. Bueno, gran programa, muchachos. Muchas gracias de vuelta, Pablo, por venir. Gracias, Eric. Los esperamos. Que viva la libertad, chicos, que viva la libertad. Los esperamos el martes que viene. Encontramos la forma de llegar a vos y no necesitamos ninguna antena. RZ. La evolución de la radio en Internet.